Muchos creen que la claridad mental es un regalo reservado solo para los sabios, los tranquilos o los que tienen una vida perfecta. Piensan que tener la mente en orden es cuestión de suerte, de genética o de circunstancias externas favorables. Pero no es así. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la mente no se aclara por accidente. Se aclara por elección. Cada pensamiento que usted alimenta, cada hábito que repite, cada cosa a la que le presta atención, moldea el estado de su mente. La confusión no llega de golpe. Se acumula con pequeñas decisiones inconscientes. Y lo mismo ocurre con la claridad. Si quiere tener una mente clara, debe dejar de hacer aquello que la contamina, lo innecesario, lo urgente pero inútil, lo que le drena sin darle valor. Porque la claridad no se consigue añadiendo más, se consigue soltando lo que sobra. Solo entonces podrá ver con nitidez hacia dónde va, quién es y qué debe hacer. Y ese tipo de mente no solo es poderosa, es imparable. Una mente clara no es un estado pasajero ni un lujo para quienes viven sin problemas. Es una decisión que se toma todos los días, muchas veces sin darse cuenta. Porque lo que hoy nubla su mente no apareció de la nada. Fue el resultado de miles de pequeñas elecciones que parecen inofensivas, pero que, acumuladas, se convierten en ruido, en distracción, en carga innecesaria. Y lo más peligroso es que ese ruido se vuelve tan constante que deja de notarlo. Se convierte en el fondo habitual de su vida. Y cuando ya no puede distinguir el silencio, tampoco puede distinguir el rumbo, porque una mente llena no puede pensar con claridad. Una mente saturada no puede tomar buenas decisiones. Y una mente confundida, tarde o temprano, conduce a una vida desordenada. Pero ¿qué es lo que realmente llena su mente de confusión? No son solo los pensamientos negativos ni las preocupaciones inevitables. Son también los estímulos vacíos que consume sin darse cuenta, las conversaciones innecesarias, las comparaciones que lo carcomen, las redes sociales que lo distraen sin aportarle, las tareas urgentes que no son importantes, las opiniones de personas que ni siquiera respetan su camino. Todo eso parece pequeño, inofensivo, pero no lo es, porque cada fragmento de atención que usted entrega a lo irrelevante es energía que le roba a lo esencial. Y cuando su energía está dispersa, su mente se fragmenta. Se llena de ruido ajeno, de información que no necesita, de emociones que no le pertenecen. Y entonces empieza a sentirse cansado sin razón, estancado sin explicación, perdido sin haber salido de su casa. La claridad no se logra haciendo más, se logra quitando lo que sobra. Y eso implica coraje, el coraje de decir no, de soltar lo que lo entretiene pero no lo construye, de cerrar ciclos que ya no tienen sentido, de desconectarse del ruido para volver a escucharse, porque una mente clara no es una mente llena de respuestas, es una mente en paz con las preguntas. Es una mente que puede estar en silencio sin ansiedad, que puede elegir sin miedo, que puede parar sin culpa. Y eso se cultiva dejando de hacer lo que contamina su espacio mental, el exceso de multitareas, el hábito de decir sí por miedo al conflicto, la obsesión con controlar todo, la necesidad de estar disponible todo el tiempo. Usted no fue diseñado para estar permanentemente estimulado, no fue creado para responder a 100 cosas al mismo tiempo. No puede avanzar si su mente está atrapada en 100 direcciones. El primer paso para tener una mente clara es admitir que algo está mal, que su mente no debería estar agotada al despertar, que vivir con tensión constante no es normal, que su concentración no debería ser frágil, que su tiempo no puede ser absorbido por todo lo que brilla pero no aporta, y una vez que lo admita debe hacerlo más difícil, cambiar, dejar, renunciar a lo que lo mantiene en la niebla, porque la niebla no se disipa con fuerza, se disipa con conciencia, y la conciencia empieza cuando usted se detiene a preguntarse, ¿esto que estoy haciendo me acerca a la vida que quiero, o solo me distrae de ella? Esa pregunta, repetida con honestidad, puede cambiar su vida. Porque la mente es un reflejo de lo que usted tolera, de lo que permite entrar, de lo que se niega a soltar. Y si quiere claridad, no necesita añadir más herramientas, ni más libros, ni más técnicas, necesita limpieza, necesita foco, necesita espacio. Porque el poder no está en tener más pensamientos, está en tener los correctos. Y eso solo ocurre cuando decide dejar de alimentar los equivocados. Cuando decide que su mente ya no será un basurero para lo innecesario, sino un santuario para lo importante. Y esa decisión silenciosa y firme, es el principio de una mente realmente clara. Una mente que piensa con dirección, que actúa con propósito y que vive con paz. Una de las razones más profundas por las que tantos hombres viven con la mente nublada es porque han perdido el control de su atención. Ya no eligen en qué pensar ni a qué dar su energía, viven en reacción constante. Saltan de estímulo en estímulo, de preocupación en preocupación, de tarea en tarea, sin pausas, sin claridad, sin dirección.
Y cuando usted deja que su atención sea arrastrada por todo lo que lo rodea, su mente se vuelve como un cuarto desordenado donde ya no puede encontrar nada, donde lo urgente aplasta lo importante, donde la ansiedad toma el lugar de la reflexión, donde la prisa sustituye al propósito. Nadie puede tener una mente clara si no aprende a proteger su atención como el recurso más valioso que tiene, porque lo es. Su atención determina su estado mental, su nivel de energía, su capacidad para tomar decisiones y hasta su autoestima. Si pasa el día consumiendo opiniones ajenas, viendo vidas que no son la suya, escuchando noticias que no puede controlar, opinando sobre problemas que no son suyos, no puede esperar tener una mente en paz. Su mente no fue diseñada para cargar con todo eso. Fue diseñada para concentrarse, para crear, para tomar decisiones importantes, no para acumular datos irrelevantes. Pero en este mundo saturado de información, usted tendrá que decidir. O controla su enfoque, o su entorno lo controla a usted. Y lo que más contamina su mente no es la cantidad de cosas que hace, sino la falta de intención con la que las hace. Hay hombres que hacen mucho y viven con claridad, porque todo lo hacen desde un propósito. Y hay hombres que hacen poco, pero viven agotados, porque lo hacen desde la obligación, desde la culpa, desde la inercia. No se trata solo de cuántas cosas tiene en su lista, se trata de cuántas de esas cosas realmente eligió, porque cada vez que hace algo sin querer hacerlo, cada vez que dice sí por miedo a quedar mal, cada vez que entra a una conversación solo para evitar el silencio, está entrenando a su mente a vivir en confusión. Usted no puede pensar con claridad si su vida está llena de compromisos innecesarios, si está diciendo que sí a todo. Si responde a cada mensaje, a cada llamada, a cada notificación, su mente necesita espacio, necesita tiempo de recuperación, necesita silencio, y usted debe construir ese silencio con intención, apartando momentos sin pantalla, apartando espacios sin ruido, dándose el permiso de aburrirse, de caminar sin prisa, de pensar sin estímulo externo, porque la claridad no aparece cuando usted corre más rápido, aparece cuando usted se detiene a observar, a preguntarse, a priorizar. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchas veces usted mantiene su mente ocupada para no enfrentarse con lo que realmente siente, porque el ruido distrae, porque la actividad constante le impide mirar hacia adentro. Pero si quiere claridad real, debe atreverse a enfrentar eso, a quedarse en silencio, a permitir que la verdad emerja, aunque duela, porque solo desde ahí podrá empezar a construir una vida con sentido. Una mente clara no evita lo incómodo, lo atraviesa, lo nombra, lo transforma, y ese tipo de mente no solo piensa mejor, decide mejor, vive mejor y lidera mejor. No espere a que el mundo lo calme. No espere a que el entorno se vuelva perfecto para encontrar claridad. Empiece hoy, apague lo que le sobra, cierre lo que ya no construye, aíslese del ruido y vuelva al centro, a ese espacio dentro de usted donde no hay presión, ni comparación, ni expectativa ajena, solo intención, solo propósito, solo dirección. Desde ahí todo se aclara, todo se ordena, todo empieza. La mente humana es extraordinaria, poderosa, capaz de crear ideas brillantes, de resolver problemas complejos, de imaginar futuros que aún no existen, pero solo cuando está libre de basura mental. Cuando no está saturada de pensamientos repetitivos, de juicios innecesarios, de diálogos internos, que se repiten una y otra vez sin llevarlo a ninguna parte. La claridad mental no depende de su inteligencia, ni de su educación, ni de cuántos libros ha leído. Depende de su higiene mental, de su capacidad de filtrar lo que deja entrar, de limpiar lo que se acumula, de expulsar lo que no le sirve. Así como su cuerpo enferma cuando se llena de toxinas, su mente se bloquea cuando usted permite que el resentimiento, la culpa, la comparación, la queja y el miedo ocupen espacio durante demasiado tiempo. Usted no puede avanzar con una mente cargada de pasado. No puede tomar decisiones sabias si todavía está reviviendo errores antiguos. No puede mirar hacia el futuro si su presente está dominado por pensamientos que lo castigan, lo confunden o lo paralizan. Y sin embargo, la mayoría de los hombres caminan así, con la mente llena de conversaciones no resueltas, de traumas no enfrentados, de culpas no perdonadas. Se levantan y ya están pensando en todo lo que no hicieron, en todo lo que podrían perder, en todo lo que los demás piensan de ellos. No viven el presente, viven en una película mental donde el fracaso es constante y el juicio nunca se detiene. ¿Cómo tener una mente clara en ese estado? No se puede, porque una mente sobrecargada no puede enfocarse, solo puede sobrevivir. Y hay un hábito silencioso que destruye su claridad: el autosabotaje mental, ese ciclo invisible en el que usted se repite una y otra vez que no es suficiente, que no lo logrará, que es demasiado tarde, que fallará de nuevo.
Esas frases se alojan en su mente como parásitos y consumen su energía sin que usted se dé cuenta. Se disfraza de autocrítica, pero es veneno. Se disfraza de realismo, pero es resignación. Y usted debe dejar de hacerlo, debe dejar de hablarse como si fuera su enemigo. Porque la forma en que se habla a sí mismo en los momentos difíciles determina cuánto tiempo vivirá confundido. Una mente que constantemente se castiga no puede crear claridad, solo puede repetir dolor. También debe dejar de llenarse de contenido innecesario. Leer y aprender es poderoso, sí, pero no todo lo que consume le aporta. Hay hombres que leen todo el día, escuchan podcasts todo el día, ven videos de desarrollo personal todo el día, pero siguen sin avanzar. ¿Por qué? Porque su mente no está integrando nada, solo está acumulando. Y acumular sin espacio para digerir también es una forma de contaminación mental. La claridad no viene de más información, viene de menos distracción, de más silencio, de más reflexión, de tener momentos diarios donde usted se pregunte: ¿qué aprendí hoy? ¿Qué quiero dejar de hacer? ¿Qué quiero mantener? ¿Qué necesito soltar? Usted no necesita ser perfecto, no necesita eliminar todos los pensamientos negativos. Lo que necesita es aprender a identificar lo que no le sirve y dejar de alimentarlo. Necesita dejar de reaccionar ante todo, dejar de entrar en todas las discusiones, dejar de cargar con culpas que ya no tienen sentido, dejar de pensar en lo que pudo ser y empezar a actuar sobre lo que aún puede construir, porque su mente está diseñada para avanzar, para crear, para imaginar. Pero si está constantemente ocupada con lo que ya pasó, jamás podrá ver con claridad lo que viene. Recuerde esto, su claridad no está afuera. No está en el próximo libro, ni en el siguiente consejo, ni en la opinión de nadie más. Su claridad está ahí, esperando dentro de usted, tapada por todo lo que no ha soltado aún. Y el día que decida hacer limpieza, que se canse del ruido, que se aleje de lo innecesario, ese día su mente respirará. Y cuando su mente respira, usted recupera su poder, su visión, su enfoque. Y desde ahí, todo cambia. Porque una mente clara ve oportunidades donde antes solo veía caos. Y eso, para un hombre con propósito, lo es todo. Una mente clara no es un regalo de la suerte, ni el resultado de una vida sin problemas. Es una consecuencia directa de las decisiones que usted toma a diario respecto a lo que permite que entre en su espacio interno. Y lo más contradictorio es que muchas de las cosas que usted cree que necesita para avanzar son en realidad las mismas que lo están frenando. Porque el ruido mental no solo viene del exterior, viene sobre todo de los pactos invisibles que hace con sus propios hábitos. Hábitos de pensamiento, de reacción, de distracción. Cada vez que se dice solo 5 minutos más en una red social que lo deja vacío, cada vez que posterga una tarea esencial para ocuparse en lo urgente pero irrelevante, cada vez que alimenta una conversación interna cargada de crítica, se está alejando de la claridad que dice buscar, no por mala suerte, por decisión inconsciente. Una de las causas más frecuentes de confusión mental es la saturación de decisiones pequeñas que no aportan. Lo que viste, qué desayuna, qué video mirar, a quién responder primero, en qué orden revisar las notificaciones, parece inofensivo, pero no lo es. Porque su mente, aunque poderosa, tiene recursos limitados. Y cada pequeña decisión que toma sin propósito agota su capacidad de enfocarse en lo verdaderamente importante. Y eso lo lleva a una trampa. Llega al final del día con la sensación de haber estado ocupado pero no haber avanzado. Una mente clara no empieza con grandes decisiones. Empieza con menos decisiones innecesarias, con estructura, con orden, con la valentía de simplificar su vida para poder pensar con profundidad. Y aquí hay una verdad que pocos quieren enfrentar. Su mente se llena de confusión porque le teme al vacío, le teme al silencio, le teme a estar consigo mismo sin distracción, y entonces se refugia en la actividad constante, en el consumo interminable, en la falsa sensación de productividad. Pero ese ruido no lo protege, lo anestesia, lo adormece, lo aleja de usted. Porque cuanto más evita estar solo con sus pensamientos, más poder les da sobre su estado emocional. Una mente clara no se logra llenando cada minuto, se logra cultivando momentos sin estímulo, caminatas sin teléfono, ratos sin notificaciones, tardes sin responder todo. Porque en ese espacio sin interrupciones, su verdadero pensamiento emerge. Y con él, su visión. También debe dejar de cargar con pensamientos ajenos que nunca cuestionó. Ideas sobre quién debe ser, cuánto debería tener, cómo debería verse su vida a cierta edad, qué significa éxito o fracaso. Todas esas ideas, si no las examina, se convierten en estándares que lo atrapan, que lo hacen sentirse atrasado, insuficiente, perdido, cuando en realidad solo está siguiendo mapas que no diseñó.
La claridad mental se construye también cuestionando creencias, preguntándose si lo que piensa viene de su experiencia o de la expectativa de otros, porque muchos hombres no están confundidos, están obedeciendo modelos que no se ajustan a su verdad. Y eso es agotador. Es ruido disfrazado de obligación. Si ha llegado hasta aquí, suscríbase al canal. Estos mensajes están diseñados para ayudarle a soltar el exceso, a reencontrarse con lo esencial, a recuperar su foco y su dirección, y comparta en los comentarios. ¿Qué es eso que sabe que debe dejar de hacer, pero aún no ha tenido el coraje de soltar? Escríbalo sin juicio. A veces ponerlo en palabras es el primer acto de limpieza que su mente necesita. Porque no se trata de vaciar la mente por completo. Se trata de liberarla de lo que ya no le sirve, de dejar espacio para que vuelva a respirar, a pensar, a decidir con libertad. Una mente clara no se compra, se cultiva, se defiende, se honra. Y usted tiene el poder de empezar hoy, no haciendo más, sino dejando de hacer lo que lo mantiene confundido. Porque el enemigo de su claridad no es la complejidad de la vida, es el desorden que usted tolera. Y el día que deje de tolerarlo, empezará a recuperar lo más valioso que tiene, su enfoque. Y con enfoque, todo es posible, incluso el tipo de vida que hoy parece lejana, porque esa vida no necesita más cosas, necesita menos ruido, y más conciencia, más dirección, más intención, y eso, solo usted puede elegirlo. Una mente más clara empieza el día antes de que el sol salga, no cuando ya está saturada de estímulos, de pendientes, de responsabilidades. Comienza en la forma en que usted despierta. Corre hacia el teléfono apenas abre los ojos, se llena de notificaciones, mensajes, redes sociales, sin ni siquiera haberse preguntado cómo se siente, entra de inmediato en el modo reactivo respondiendo a lo externo sin haberse conectado aún con su propósito para ese día. Si lo hace, no se culpe. El mundo moderno ha diseñado todos sus sistemas para robarle su atención antes de que usted recupere su poder. Pero si quiere recuperar su claridad, necesita proteger los primeros momentos del día como si su mente dependiera de ello, porque depende de ello. Los primeros pensamientos que usted tiene al despertar son la raíz emocional de todo lo que vendrá después. Si empieza el día confundido, apresurado o con ansiedad, ya está perdiendo el control desde el primer minuto. El hombre que cultiva una mente clara no vive reaccionando, vive eligiendo, y elegir requiere espacio, requiere silencio, requiere estructura. Por eso necesita establecer rituales, no para volverse rígido, sino para evitar que el caos se apodere de su día antes de que usted tenga la oportunidad de dirigirlo. Algo tan simple como levantarse sin mirar el celular, sentarse en silencio 5 minutos, escribir en una hoja sus prioridades, estirarse, respirar profundo, visualizar su día. Todo eso le devuelve el control, porque le permite ser usted quien marca el tono. Y cuando usted empieza el día desde su centro, no desde el ruido, toda su mente se organiza en torno a esa intención. Ahora, deténgase un segundo y pregúntese con honestidad, ¿cuánto espacio tiene su mente para pensar sin interrupción? ¿Cuántos momentos reales de enfoque hay en su día? ¿Cuántas veces termina algo sin cambiar de pantalla, sin revisar el teléfono, sin distraerse a mitad de camino? Porque si su mente está acostumbrada a cambiar de dirección cada 3 minutos, no puede desarrollar profundidad. Y sin profundidad no hay claridad, hay fragmentación, hay confusión, hay fatiga. Y es precisamente esa fatiga invisible la que le impide tomar buenas decisiones, mantenerse motivado o avanzar con dirección. No es falta de capacidad, es saturación. Otra fuente oculta de confusión mental es la falta de cierre. Hay hombres que acumulan cientos de ciclos abiertos, conversaciones no resueltas, promesas incumplidas, pendientes olvidados, cosas iniciadas que nunca concluyeron. Y todo eso se queda en su mente como procesos sin terminar. Ocupan espacio, gastan energía, lo agotan, aunque usted no lo vea. La mente necesita cierres, necesita orden, necesita saber que lo pendiente se atiende, que lo que empieza se termina o se descarta con decisión. No puede vivir acumulando fragmentos de todo sin afectar su capacidad de concentración. Por eso una mente clara no es una mente llena de ideas, es una mente que sabe cerrar puertas, que sabe elegir, que sabe priorizar. Y hay algo más. Si constantemente se rodea de personas que viven en el drama, en la queja, en el juicio, está absorbiendo esa energía mental, aunque no se dé cuenta. Su entorno es una extensión de su mente. Y si no elige con intención las voces que escucha, las conversaciones en las que participa, los contenidos que consume, su claridad será siempre una lucha. No puede avanzar con la mente limpia si vive rodeado de suciedad emocional. Por eso, limpiar su entorno también es parte de limpiar su mente. No como acto de rechazo, sino como acto de respeto hacia su propia paz. Protéjase de lo innecesario, ábrase espacio, respire,
Elimine lo que lo fragmenta. Y recuerde, su mente es su templo. Y ese templo solo puede iluminarse cuando usted deja de llenarlo de sombra. Claridad no es tener todas las respuestas, es tener el espacio suficiente para encontrar las que realmente importan. Y ese espacio lo crea usted, nadie más. Nadie va a regalárselo. Nadie va a construirlo por usted. Es una decisión personal, silenciosa, diaria, poderosa. La decisión de vivir con intención. Y eso empieza ahora. Una mente clara no es una mente vacía, sino una mente con dirección. Una mente que ha aprendido a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo emocional y lo racional, entre lo que suma y lo que solo desgasta. Una mente clara no huye del conflicto, pero tampoco se ahoga en él. No evita el problema, pero tampoco se identifica con él. Sabe tomar distancia, sabe observar, sabe esperar. Y eso no es debilidad, es poder. Porque cuando usted reacciona ante todo, pierde el control. Pero cuando responde con conciencia, se convierte en dueño de su mundo interno. Y ese dominio interior es lo que más impacta en su claridad. Piénselo así, cada pensamiento que no cuestiona, cada emoción que no regula, cada estímulo al que se somete sin filtro, va ensuciando su capacidad de pensar con nitidez. Es como tratar de leer un mapa mientras alguien derrama tinta sobre él. Las decisiones se vuelven pesadas, la motivación se debilita, la dirección se pierde. Y usted empieza a sentir que está ocupado todo el tiempo, pero no avanza hacia ningún lugar real. Eso no es falta de disciplina. Es falta de enfoque. Y el enfoque no se construye añadiendo más cosas que hacer. Se construye eliminando todo lo que desvía su camino. Usted debe dejar de creer que pensar más lo hará avanzar. Pensar no siempre ayuda. Pensar sin control, sin filtro, sin estructura, es como dar vueltas en un cuarto oscuro esperando encontrar la salida por accidente. La mente necesita límites, necesita dirección, necesita guía. Por eso debe dejar de obsesionarse con todo lo que podría pasar. Con todo lo que no hizo bien, con todo lo que los demás podrían pensar, porque todo eso son simulaciones mentales que no lo preparan, lo paralizan, lo desgastan, lo drenan, y cada minuto que pasa ahí, imaginando escenarios que probablemente nunca ocurran, es un minuto menos que dedica a crear la vida que quiere vivir. La claridad no es un estado permanente, es un hábito, es algo que usted entrena todos los días, con cada elección. Cuando elige apagar el teléfono en lugar de revisarlo por impulso, cuando elige una conversación profunda en lugar de otra superficial, cuando elige leer algo que lo fortalece en lugar de consumir lo que lo entorpece, cuando elige pensar por sí mismo en lugar de repetir ideas prestadas, y sobre todo cuando elige el silencio. El silencio es el gran maestro, porque solo en el silencio puede escucharse con honestidad, solo en el silencio puede sentir lo que realmente necesita. Y esa necesidad muchas veces no es hacer más, es hacer menos, pero con intención. También debe liberarse de una de las cargas más pesadas que existen, la necesidad de controlarlo todo. Su mente no puede estar clara si vive en estado de vigilancia constante. Si necesita tener respuesta para cada situación, plan para cada posible fallo, explicación para cada cosa que no entiende, el deseo de control es una reacción al miedo. Y donde hay miedo, hay confusión. Usted no puede controlar todo, pero sí puede controlar su enfoque. Y eso es suficiente. De hecho, es lo único necesario, porque cuando su atención está alineada con lo que sí depende de usted, todo lo demás se vuelve relativo. Lo que antes lo alteraba ya no tiene fuerza. Lo que antes lo sacaba de su centro ya no lo mueve, porque usted ha aprendido a vivir desde dentro, y desde ahí la claridad se convierte en una constante. Entonces, revise su día, revise su mente, pregúntese con valentía: ¿cuántas de las cosas que ocupan mi cabeza me están acercando realmente a la vida que quiero? ¿Cuántas son solo repeticiones, distracciones, miedos disfrazados de planes? Y cuando lo identifique, suelte. No intente solucionarlo todo. No intente entenderlo todo, solo suelte. Confíe en que lo esencial permanecerá y lo innecesario caerá. Y ahí, en ese espacio limpio, empezará a ver lo que antes no veía, a sentir lo que antes no sentía, a elegir lo que antes ni imaginaba, porque una mente clara no necesita ser perfecta, solo necesita ser fiel, fiel a su verdad, fiel a su ritmo, fiel a su propósito. Y eso, cuando se vuelve costumbre, lo cambia todo. La mente clara no es un privilegio de los iluminados, ni una condición que llega con la edad o la experiencia. Es el resultado de una decisión diaria, dejar de cargar lo que ya no le pertenece.
porque aunque no lo note, muchos de sus pensamientos, miedos y hábitos mentales no son suyos, son reflejo de otras voces, padres que lo hicieron dudar, maestros que lo limitaron, amigos que proyectaron su miedo en usted, experiencias dolorosas que dejaron heridas sin cerrar, y si no se detiene a revisar qué pensamiento sigue alimentando sin cuestionar, vivirá dentro de una cárcel invisible. Una donde usted mismo sostiene las rejas con ideas que jamás eligió conscientemente. Y lo peor es que, desde esa cárcel, toda su percepción del mundo se distorsiona. Ve amenazas donde no las hay, límites donde solo hay incertidumbre, fracasos donde en realidad hay lecciones. Una mente clara no es una mente que nunca fue herida. Es una mente que se ha atrevido a mirar sus heridas sin dejar que se conviertan en su identidad. Porque muchos hombres caminan por la vida reaccionando a sus recuerdos, repitiendo los patrones que una vez los protegieron, pero que hoy los mantienen estancados. La rigidez mental no nace del presente, nace del dolor no resuelto del pasado. Y ese dolor, cuando no se transforma, se recicla en forma de ansiedad, de inseguridad, de agresividad, de sabotaje. Y por más que intente ser positivo o enfocarse en lo bueno, si no hace limpieza profunda, su mente seguirá oscura. No por falta de luz, sino por exceso de basura emocional. Por eso es fundamental que se dé permiso de detenerse, de dejar de correr, de dejar de aparentar que está bien si por dentro está confundido, porque la claridad no llega en medio de la velocidad, llega cuando se crea un espacio real de honestidad, cuando se sienta y se dice a sí mismo, ¿qué estoy sosteniendo que ya no necesito? ¿Qué ideas me están haciendo daño? ¿Qué versiones de mí sigo alimentando por lealtad al pasado? Esas preguntas, aunque incómodas, son actos de valentía, porque el hombre que se atreve a enfrentar sus patrones con conciencia, se vuelve libre. No necesita fingir, no necesita reaccionar, solo elige. Y ese poder de elección es el mayor indicador de una mente clara. Pero también hay otra trampa silenciosa que debe dejar de lado si quiere vivir con claridad. La autoexigencia sin compasión. Esa voz que lo presiona todo el día, que le dice que nunca es suficiente, que lo compara con todos, que le exige resultados sin tener en cuenta su proceso. Esa voz no es disciplina, es castigo. Y una mente castigada vive en confusión, porque se vuelve incapaz de reconocer sus avances, de celebrar sus logros, de ver su evolución con gratitud. Siempre siente que falta algo, siempre ve más arriba, sin haber valorado el lugar donde está ahora. Y esa constante insatisfacción lo convierte en un esclavo mental, no en un líder de su vida. La claridad requiere pausas, requiere reconocimiento, requiere perdón. No perdón hacia otros, sino hacia usted mismo. Perdonarse por no haber sabido antes, por haber permitido lo que hoy ya no toleraría, por haber creído que no merecía más. Porque cuando se libera de ese juicio, su mente se abre, su energía vuelve, su visión se renueva y empieza a operar desde un nuevo lugar, no desde la urgencia de ser alguien distinto, sino desde la calma de volver a quien realmente es. No se trata de reinventarse, se trata de limpiar lo que no es suyo, para poder ver con claridad lo que siempre ha estado ahí. Un hombre capaz, profundo, consciente, con la fuerza suficiente para reconstruirse desde adentro. Y esa reconstrucción no requiere gritos, requiere silencio, no requiere aprobación, requiere verdad. Y cuando esa verdad emerge, su mente se transforma. Y con ella, todo lo demás. Porque no hay nada más revolucionario que un hombre con la mente en orden y el corazón en paz. Ese hombre puede con todo, porque ya no duda de sí mismo, ya se encontró, y no hay mayor claridad que esa. Una mente verdaderamente clara es un arma imparable, no porque tenga todas las respuestas, sino porque ha aprendido a vivir sin necesidad de tenerlas todas. Es una mente que ya no necesita controlar cada resultado, anticipar cada riesgo o entender cada detalle para avanzar. Y esa libertad interior, esa ligereza mental, solo llega cuando usted se atreve a dejar de cargar con aquello que lo vuelve lento, torpe, estancado. Porque lo que lo confunde no siempre es lo complejo, muchas veces es lo innecesario. Las suposiciones que nunca cuestiona, los debería que nunca eligió, las expectativas heredadas que aún obedecen sus decisiones sin que usted lo note, todo eso actúa como peso muerto en su mente, lo hace dudar, le roba claridad y lo mantiene atrapado en una vida que no está construyendo desde su verdad, sino desde el hábito. Y aquí hay una de las verdades más duras que todo hombre debe enfrentar si quiere pensar con claridad. La mayoría de su confusión no viene del exterior, sino de las veces en que se traiciona a sí mismo. Porque cada vez que se calla lo que siente por miedo a incomodar, cada vez que se adapta a un entorno que desprecia, cada vez que finge estar bien para no parecer débil,
está enviándole a su mente el mensaje de que su verdad no tiene lugar. Y cuando su mente aprende eso, empieza a esconder sus deseos reales. Empieza a vivir en modo defensivo, empieza a confundir prudencia con represión, y ahí es donde se quiebra la claridad. No porque usted no sepa qué quiere, sino porque ya no se permite preguntárselo con honestidad. Dejar de hacer lo que ensucia su mente requiere coraje. Coraje para desapegarse de la necesidad de tener razón, coraje para soltar la imagen que otros tienen de usted, coraje para no responder al conflicto que no vale la pena, coraje para salir del grupo, de la rutina, del hábito que ya no lo representa, porque cada decisión basada en la necesidad de agradar a todos es una traición silenciosa a su claridad. Usted no puede pensar con libertad si vive ajustando cada idea a lo que los demás podrían opinar, y no puede decidir con firmeza si cada elección está condicionada por el miedo a quedarse solo. La claridad empieza cuando usted se elige, cuando decide que su paz vale más que la aprobación, que su visión vale más que la tradición, que su bienestar mental ya no está en oferta. Y eso implica también soltar el ideal de perfección que lo ha mantenido atrapado. Porque una mente confusa siempre cree que debe hacerlo todo perfecto para merecer avanzar. Pero eso es falso. La claridad no llega cuando todo está en su lugar. Llega cuando usted acepta que nunca todo estará en su lugar. Que avanzar con claridad no es avanzar sin errores, sino avanzar con integridad. Que pensar con enfoque no es pensar sin duda, sino pensar desde su centro, incluso si hay ruido alrededor. Porque si espera a que todo esté claro para empezar a moverse, se quedará esperando toda la vida. Pero si se mueve desde lo que sí sabe, desde lo que sí siente, desde lo que sí importa, entonces cada paso le mostrará el siguiente, y su mente empezará a respirar. Una mente clara se construye también en los momentos en los que usted dice: esto ya no lo quiero más. Esa frase, dicha con firmeza, marca el inicio de un nuevo nivel de conciencia. No necesita saber exactamente qué quiere, pero sí debe saber con certeza qué ya no está dispuesto a tolerar. Y cuando lo deja, cuando lo suelta, cuando lo corta, no solo se libera, se expande. Porque cada renuncia a lo que lo frena es una declaración de identidad. Una declaración que su mente escucha. Y desde ahí comienza a reorganizar todo. El pensamiento se vuelve más limpio, la energía más ligera, la visión más fuerte. Así que mire con honestidad. ¿Qué está haciendo cada día que lo mantiene confundido? ¿Qué hábito sigue practicando que ya no tiene sentido? ¿Qué conversaciones sostiene que lo drenan? ¿Qué pensamientos tolera que ya no construyen nada? Cuando identifique eso, no se resista. Suéltelo, sin culpa, sin justificación, solo con convicción, porque la mente, igual que el cuerpo, necesita limpieza. Y a veces limpiar no es hacer más, es tener el valor de dejar de hacer lo que ensucia lo esencial, lo que apaga la luz, lo que ocupa espacio sin dar valor. Y cuando ese espacio se despeja, la claridad regresa, no como un milagro, sino como lo que siempre ha estado esperando, que usted haga lugar para que finalmente pueda brillar. Una mente que permanece clara en medio del ruido no es producto de la casualidad ni de la genética, es el resultado de haber atravesado el caos sin rendirse a él. Es el fruto de haber habitado momentos de confusión profunda y haber salido más sabio, no más duro, porque hay una claridad que solo llega después de la tormenta, después de haberlo perdido todo, después de haber dudado de sí mismo, de sus decisiones, de su camino, y esa claridad no es superficial. No es la claridad que viene de un buen consejo o de una tarde inspiradora, es una claridad tallada con el filo de la experiencia, nacida del dolor, forjada en la resistencia, y esa, la que nace del fondo, es la que transforma su vida para siempre. Hay una confusión silenciosa que lo persigue cuando vive intentando complacer a todos, cuando adapta sus palabras para evitar el conflicto, cuando posterga su verdad por no incomodar, cuando se autocensura para no ser juzgado. Ese tipo de vida genera una niebla mental constante. Usted comienza a olvidarse de quién es. Empieza a pensar en función de lo que otros esperan, y sin darse cuenta su mente ya no le pertenece. Se convierte en un espacio alquilado por las opiniones de los demás. ¿Cómo encontrar claridad si ni siquiera está pensando desde usted mismo? ¿Cómo decidir con firmeza si sus pensamientos están hechos a la medida de los miedos ajenos? Esa es una cárcel invisible, y la única forma de salir es eligiéndose. Aunque duela, aunque implique decepcionar a quienes estaban acostumbrados a un usted falso. La claridad profunda requiere renuncia. Renuncia a la imagen perfecta. Renuncia al rol que otros quieren que usted juegue. Renuncia a la narrativa que le enseñaron desde niño. Porque si no suelta todo eso, terminará viviendo una vida que no es suya. Y la mente lo sabrá. Lo sabrá cada vez que se sienta agotado sin razón. Cada vez que esté rodeado de gente,
pero se sienta solo cada vez que alcance algo y no lo disfrute. Todo eso es señal de que está viviendo desde el personaje, no desde el hombre real. Y el hombre real solo puede emerger cuando usted empieza a vivir desde la verdad. Una verdad que no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. ¿Y qué necesita dejar de hacer hoy mismo para que su mente empiece a respirar? Necesita dejar de ignorarse, de posponer sus necesidades más íntimas, de fingir que todo está bien cuando por dentro hay fuego, de actuar como si no le doliera lo que sí le duele, de cargar con el peso de todo sin incluirse a usted mismo. Porque una mente confusa es también una mente desatendida, una mente que ha sido colocada en último lugar, y cuando usted se coloca en último lugar de forma constante, no puede pensar con claridad, no puede ver soluciones, no puede sostener su propósito, solo sobrevive. Y también necesita dejar de alimentar el pasado, esa parte de su historia que ya no puede cambiar, pero que sigue reproduciendo como una película que lo define, esa vieja herida que ya no sangra, pero que sigue usando como excusa para no avanzar. Esa voz antigua que le dijo que no podía y que usted convirtió en creencia. Todo eso debe morir si quiere claridad, porque el pasado no tiene nada nuevo que decirle. Solo le repite lo que ya aprendió. Su mente no puede avanzar si sus pensamientos siguen atados a lo que fue. Solo cuando se libera del peso de lo viejo puede imaginar lo nuevo, y lo nuevo necesita espacio, necesita foco, necesita que usted de una vez por todas decida vivir desde el presente. Recuerde, una mente clara no es una mente sin cicatrices. Es una mente que ha entendido sus heridas, las ha abrazado y ya no permite que definan su dirección. Una mente clara no es una mente sin miedo. Es una mente que eligió avanzar incluso con el miedo presente. Y una mente clara no es una mente que siempre tiene las respuestas. Es una mente que aprendió a vivir con preguntas sin perder el centro. Usted puede tener esa mente, no mañana, no cuando todo mejore. Hoy, en este instante, con una sola decisión, dejar de hacer aquello que ensucia su interior y empezar a construir el silencio donde su verdad por fin tenga espacio para hablar. Y cuando eso ocurra, el ruido desaparecerá. No porque el mundo se haya callado, sino porque usted, por fin, aprendió a escucharse por encima de él. Una mente verdaderamente clara es un arma silenciosa que corta el ruido, atraviesa la duda y traza el camino, incluso cuando no hay certeza de qué hay más adelante. Y esa claridad no nace del entorno, ni de la suerte, ni de una fórmula mágica. Nace del compromiso radical con uno mismo, con su verdad, con su propósito, con su paz. Porque en el fondo, todos los hombres anhelan lo mismo, pensar con calma, decidir con firmeza, vivir con dirección, pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio de esa claridad. Porque el precio es alto, exige renunciar a lo que lo mantiene distraído, cómodo, anestesiado. Exige silencio donde antes había ruido, exige profundidad donde antes había distracción, exige verdad donde antes había fachada. Y ese precio no se paga una sola vez. Se paga todos los días. Cada vez que apaga el teléfono para escuchar su voz interior, cada vez que elige enfocarse en una sola cosa y resistir la tentación de hacer mil, cada vez que dice no, aunque los demás esperaban un sí, cada vez que se aleja de lo que lo enreda, aunque por fuera parezca atractivo, cada una de esas decisiones, pequeñas pero firmes, va limpiando su mente como un hombre que con paciencia barre el polvo acumulado durante años. Y en medio de esa limpieza empieza a ver lo que antes no veía, lo esencial, lo que importa, lo que da sentido. Porque al final lo que más claridad le dará en la vida no es lo que acumule, ni lo que logre, ni lo que otros digan de usted. Es el profundo conocimiento de que está alineado consigo mismo, que sus pensamientos, sus palabras y sus acciones van en la misma dirección. Que ya no necesita aparentar, que ya no actúa por miedo, que ya no se traiciona para encajar. Esa coherencia silenciosa es la base de toda claridad. Y cuando la alcanza lo cambia todo, porque sus decisiones ya no son impulsivas, son limpias, porque su energía ya no se fragmenta, se concentra, porque su presencia ya no duda, impacta. Usted no necesita una vida perfecta para pensar con claridad. Necesita coraje, coraje para quedarse en silencio cuando otros gritan, coraje para caminar lento cuando otros corren sin rumbo, coraje para sostener su visión aun cuando todo parece en su contra. Y ese coraje, cuando se convierte en práctica diaria, transforma su mente en un faro que no depende de la tormenta, ni de la aprobación externa, ni de la motivación pasajera. Un faro que simplemente está firme, presente, constante, porque la mente que ha encontrado su eje ya no se tambalea, ya no reacciona, solo actúa, elige y avanza. Y llegará el momento, si aún no ha llegado, en que mire hacia atrás y se dé cuenta de que todo lo que soltó valía menos que lo que encontró dentro.
que todo lo que cayó afuera le permitió escuchar adentro, que todo lo que eliminó dejó espacio para lo verdadero. Y esa realización es la cima de la claridad, saber que la mente no necesita más sino menos, no necesita ruido sino dirección, no necesita aprobación sino integridad. Y esa integridad empieza cuando usted deja de hacer todo lo que lo desvía y empieza a caminar, con paso firme y mente limpia, hacia la vida que en el fondo siempre supo que merecía, porque la claridad mental no es el destino, es el punto de partida de una existencia plena. Y el mundo necesita más hombres que piensen con profundidad, que decidan con conciencia, que vivan con propósito, hombres que ya no busquen distraerse, sino encontrarse, que ya no acumulen ruido, sino valor, que ya no huyan del silencio, sino que lo conviertan en su hogar. Usted puede ser ese hombre, de hecho ya lo es, solo necesita recordarlo y vivirlo, cada día, cada decisión, cada pensamiento, porque una mente clara no cambia el mundo con gritos, lo transforma con dirección, y usted está listo para eso, porque su claridad ya ha comenzado.